por cuenta propia, pero no están definidos en la ley. Hay una lista. Dice, serán trabajadores por cuenta propia los que estén en el artículo 340 del Estatuto Tributario. Y cuando uno va al artículo 340 encuentra básicamente a los comerciantes, personas naturales que ejercen actividades de ganadería, de agricultura, de restaurante, de cafetería, de transporte, de minería, de servicios de entretenimiento. Hay un listado. Pero entonces la primera pregunta es, cuando la ley habla de trabajadores independientes por cuenta propia, ¿me está hablando de los independientes, es decir, personas naturales que prestan servicios sin un contrato de trabajo? ¿O me está hablando de los trabajadores por cuenta propia del Estatuto Tributario? ¿O esta es una categoría distinta que sería independientes por cuenta propia? Y el problema es que no tengo cómo darle contenido a una categoría de independientes por cuenta propia porque no existe en ninguna parte de la legislación, ni laboral, ni civil, ni tributaria, ni comercial. Muchos entienden que entonces estos trabajadores independientes por cuenta propia son personas que serían básicamente comerciantes. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que más allá del error del legislador uno debe interpretar dándole un sentido a la disposición, dando lo que llama la Corte Constitucional el efecto útil de la norma. Es decir, el legislador no es bobo y escribió esto porque para aplicarse. Y no va a decir trabajadores independientes por cuenta propia refiriéndose a nadie. Es decir, que luego no vayamos a poder aplicárselo a nadie. Yo creo, mi interpretación es que trabajadores independientes por cuenta propia son los trabajadores, personas naturales que no están vinculadas por un contrato de trabajo. Es decir, todos los que prestamos servicios a través de contratos de prestación de servicios, con una única excepción para efectos de la aplicación de este artículo, los que le prestan servicios al Estado, porque esos están en una tercera, que es el literal C. Es decir, que aquí estaríamos trabajadores independientes, personas naturales, que prestamos servicios a particulares sin contrato de trabajo. Esa es mi interpretación. Repito, a partir de lo que tenemos, porque no es mucho. Segundo, independientes con contrato diferente al de prestación de servicios. Listo, aquí digamos que es más claro. Aquí me está hablando de personas naturales que no están vinculadas con un contrato de trabajo, pero que la relación no implica la prestación de un servicio. Por ejemplo, un suministro, contrato a una persona natural para que me dé la papelería. Ese no es una prestación de un servicio, es un contrato de suministro. O contrato a una persona natural para que me venda, o hago un contrato con una persona natural para que me venda una casa, o para que me venda un carro. Ahí no estoy contratando para que me preste un servicio, sino que es un contrato de compra-venta. Entonces, tenemos una segunda categoría que serían trabajadores o independientes con contrato diferente al de prestación de servicios. Entonces, primero, según mi perspectiva, yo creo que al final, o si no, no alcanzo, ¿vale? Primero, independientes por cuenta propia, más allá de la complejidad de la redacción, mi conclusión sería que son los independientes que prestan servicios a particulares no vinculados por contrato de trabajo. O si no, no tiene sentido el artículo, porque además ese es el mayor grupo de cotizantes y donde hay mayor evasión. Segundo, independientes que son contratados, aquí ya no importa si es una entidad estatal o si es un particular, pero no tenemos un contrato de prestación de servicios, sino que son contratos distintos al de prestación de servicios. Y un tercer grupo que son los independientes con contratos de prestación de servicios personales con el Estado. Con el Estado. Servicios que están relacionados con las funciones de la entidad contratante. Yo creo que aquí no hay que decir mucho, todos ustedes conocen la situación
de hecho muchos pueden haber estado en ella, de muchas personas que no están vinculadas por una relación legal y reglamentaria con la entidad contratante, sino que están vinculados por contratos de prestación de servicios, más allá de que en la realidad son como si fueran trabajadores, sino pues cumplen horario, etcétera, están sometidos a todas las IAS, bla, 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 solo que el contrato no es de trabajo, la vinculación es a través de un contrato de prestación de servicios. Esos son el tercer grupo. Esos son el tercer grupo y creo yo que son los más afectados por la reforma. Ya vamos a ver por qué. Entonces, conclusión, ¿a quiénes se aplica el artículo? ¿A quiénes se aplica el artículo? Se aplica a los trabajadores independientes por cuenta propia. Entonces, si quieren, ahí abran literal A y literal B. Literal A, no sabemos quiénes son los trabajadores por cuenta propia, no existen en la legislación, eso no se le aplica a nadie. Primera posibilidad de interpretar, que muchos están interpretando así. Segunda, B, o sea, dentro de ese uno, B, no, los trabajadores independientes por cuenta propia son las personas naturales que prestan servicios sin estar vinculadas por un contrato de trabajo. Porque hay que darle un efecto útil a la norma. Y además, repito, porque es que el mayor volumen de personas naturales que cotizan al sistema de seguridad social son esos independientes que andan por ahí prestando servicios a particulares y que luego no dicen la verdad sobre lo que están cotizando. Más allá de las sanciones indirectas que existen hoy de no poder deducir lo que le pago si no compruebo que estás vinculado al sistema y que no pagas como máximo sobre el 40%, ahí sí como máximo, sobre el 40% de lo que te estoy pagando. Pero ese mismo trabajador, como les decía ahora, con la misma certificación que le muestra al contratante 1, va y se la muestra al 2 y al 3. ¿Está evadiendo? Sí, está evadiendo. Aquí no va a poder evadir porque aquí le van a... El 1, el 2 y el 3, ¿saben qué van a hacer? Le van a practicar una retención en la fuente. Los 3. Los 3. Claro, hasta hoy con un tope máximo de aportes mensuales de 25 salarios mínimos. Pero una vez les digo, van a modificarlo, van a subirlo a 50 mensuales. ¿Listo? Segundo, independientes que no prestan servicios. Venden bienes, un comerciante, un proveedor de bienes. ¿Listo? No prestan servicios, venden bienes. Y tercero, independientes que están vinculados con una entidad estatal a partir de un contrato de prestación de servicios personales. ¿Listo? Ese último grupo es igual al primero, solo que el primero son con particulares y el tercero son con entidades del Estado. ¿Quiénes se nos quedan por fuera según esta interpretación que acabo de hacer? Solo un grupo, los rentistas de capital. Personas naturales, rentistas de capital. Esas no aparecen en este artículo. Una persona que tenga inversiones en acciones y obtenga unos dividendos y además tiene unos CDT, se obtiene unos intereses y es dueña de unos locales comerciales y le pagan unos arrendamientos y no presta servicios porque vive de su patrimonio, esa persona al día de hoy sigue sin hacer aportes al sistema de seguridad social. En el proyecto de ley estaban incluidos, pero luego en el trámite de la expedición de la ley en el Congreso fueron excluidos. Alguien podría decir, pero es que no tienen por qué aportar, ¿y por qué no? Y luego no usan la salud. Claro, esa persona va y aporta según las reglas de hoy mínimo sobre un salario mínimo y no hay forma de decir que aporte sobre más. Más allá de que hay algunos conceptos y algunas actuaciones de la UGPP en donde dicen que ellos sí están obligados, pero la legislación actual es clara que solo cuando son servicios. Es clara en ese sentido. Ahí hay una extralimitación, pero esos no están cobijados, están por fuera. Luego, listo, ¿y cuál es la base sobre la cual voy a cotizar? Primero, ya no va a ser anticipada. Ay, un alivio, ¿sí o no? Va a ser mes vencido, o sea, va a ser después de que me paguen, no antes de que me paguen. Hoy,
Cuando yo voy y cobro mis honorarios, me dicen, viejito, y los aportes a la seguridad social por esto que le voy a pagar, ¿dónde están? Aquí están. O sea, que a mí me toca sacar de mi bolsillo, pagar los aportes, y para poder tener el derecho a que me paguen. Ya no va a ser así. Ahora va a ser mes vencido. La cotización será mes vencido. Primer punto, que creo que sí es un alivio en cierta medida para las personas naturales que prestamos servicios, sin estar vinculados por contratos de trabajo. Y luego, ¿cuál va a ser la base de cotización? Miren, la ley dice, el ingreso base de cotización, ojo, será mínimo el 40% del valor mensualizado de los ingresos, sin incluir el IVA, lógicamente, si hay lugar ahí. Si yo facturo 10 millones más 1.600.000 de IVA, pues ese 1.600.000 lo excluyo, y como mínimo, ojo, ya no como máximo, que es lo que tenemos hoy, o lo que había antes de la ley del plan de desarrollo, como mínimo debo cotizar sobre el 40% de esos 10 millones. Mínimo. O sea que puede ser más. Hoy, ese 40% es el máximo. Más allá de las discusiones que existieron, digamos que el Consejo de Estado aclaró el tema y dijo, no, ese 40 es el máximo. Pero aquí ya no es el máximo, aquí es el mínimo. Y entonces, si yo estoy facturando 10 millones y me dices que el mínimo son 4, el 40%, pues sobre cuánto cuál es mi base. O sea, si me dices que el mínimo son 4, puede ser más, pero ¿cómo sé yo cuál es la base? Ah, tranquilo, mire, usted puede depurar el ingreso. Esos 10 millones, usted puede hacer una depuración, algo parecido, similar a lo que se hace en el impuesto de renta. ¿Y qué puedo perfecto, legislador, ¿y qué puedo restar? Puede deducir las expensas que se generen de la ejecución de la actividad, siempre que cumplan los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario, y todos decimos yes. Entonces, como yo, para poder prestar ese servicio, el de los 10 millones, tengo un asistente que me ayuda para poder hacer los conceptos, pago el arrendamiento de una oficina, pago el celular para poder comunicarme con los clientes, pago papelería para poder escribir, pago internet. Entonces uno diría, eso puedo decir. El artículo 107 del Estatuto Tributario solo habla de los gastos, que deben ser necesarios, proporcionales y tener una relación de causalidad con la actividad productora de renta. O sea, es cumplir los mismos requisitos de lo que yo puedo llevar como deducción en el impuesto de renta. Ojo, pero no la deducción beneficio tributario, es decir, no dependientes ni salud, no, sino los gastos regulados en el artículo 107, que son los gastos en los que yo incurro para poder obtener el ingreso. Y para los prestadores de servicios esto está perfecto. Entonces, yo podría deducir, con base en lo que acabo de decir, hasta 6 millones, porque no puedo bajarme de 4, porque esa es la mínima. Si mis gastos son 7, lo siento, sobre 4, no vas a cotizarme sobre 3. Pero si mis gastos son solo 3, entonces mi base de cotización no son 4, son 7. O si mis gastos son solo 1, mi base de cotización no son 4, son 9 millones de pesos. ¿Estoy siendo claro con esto? Y un problema adicional. Bueno, además de que dice de que tendré que tener todos los soportes, porque tendré investigación preferente de la UPPP, de una vez me van avisando. No vaya a inventarse gastos que no tiene, porque allá vamos a ir a revisarlo, ¿no?
Y lo dice en el artículo cuando leemos en dos partes, dice, investigación preferente de la UGPP, de la Gestapo, de la cosa esa, que está, o sea, está bien que parezca a veces se extralimita. Pero hay un problema aún mucho más complicado del que yo tenga gastos y pueda o no pueda demostrarlos. Y es que no se incluyen para depurar esta base y llegar a la base de cotización los costos. Los costos. Entonces, ¿qué pasa con el del segundo grupo que no presta servicios, sino que suministra bienes? Entonces, me contratan para suministrar 5 millones en papelería y cartuchos y lapiceros y no sé qué cada mes. Pero para poder suministrar esos 5 millones yo tengo que ir y comprarlos y me costaron 2,5. Esos 2,5 son un costo, no un gasto. Y ese costo no lo puedo restar al momento de determinar la base. Es decir, los comerciantes, los industriales, si hay algún industrial como persona natural, no podrá restar los costos. Es decir, que los costos forman parte de la base de cotización. Injusto totalmente, pero así está la ley. Lo único que puedo restar son los gastos, no los costos. Inequidad, sí. ¿Alguien dijo inequidad, cierto? Sí. También podría ser una razón de inconstitucionalidad, una vulneración al derecho de igualdad. Y lo peor no es eso. Bueno, luego va a haber lo de la presunción de ingresos a partir de actividades, que quién sabe cuándo la van a tener, porque esto en la regulación anterior, inclusive el Consejo de Estado muchas veces dijo, oiga, el gobierno debería, para tener claridad en estos temas, regular la presunción de ingresos por actividades para que sea más fácil y no sé qué, pero bueno, no ha sido expedida, esperemos que a partir de esto sí se expida. Quiero llegar aquí, estos. Estos quedan peor, los independientes que están contratados por prestación de servicios con una entidad del Estado. Este es el tercer grupo, recuerden, personas naturales contratados por una entidad estatal para el ejercicio de sus funciones, el desarrollo de sus funciones, por contrato de prestación de servicios.